Alberto Fernández comienza la guerra contra la inflación, supongo. Sí. Bueno, yo creo que tiene una serie de confusiones, ¿no? Y empieza un poco tarde después de haber tenido en 26 meses de labor 123% de inflación, el Mm. dólar oficial creció casi 180 y el blue 267,5. La verdad que declaró la guerra, anunció con una medida bélica, pero no sé si tienen mucha idea de qué hacer, más que aumentar las retenciones o generar un fideicomiso para perjudicar, como siempre, al sector productivo que trae los dólares a la Argentina. La verdad no se sabe, yo creo que hay una gran confusión. Este gobierno ha demostrado que actúa mal y tarde en todos los órdenes, en la pandemia, en la negociación con el fondo, en el incendio de Corrientes, para citar algunos ejemplos. Y ahora se larga con esto, pero es un poquito, no sé, vamos a ver lo que dice y hace. Por ahora no hay, no se ve nada y se ve confusión, no se sabe si siguen los mismos, se habla de que sale Guzmán, que sale Culfas, que sale el No gobernador, creo, el ¿eh? ex gobernador. No, escuché un rumor, pero no importa, no voy a Rumores hay de entrar en todo tipo, esos sí, temas. está Sí, en bien. esos Sí, temas sí, no, sí. pero lo que sí creo que hay confusión, no hay idea y además esencialmente el problema del populismo y el kirchnerismo que apuntan siempre al consumo y no a la inversión. O sea, el La, la, cortoplacismo, ¿no? No hay plan y todo es no, cortoplacista, ¿no? no, claro, pero más que eso, es decir, ¿cómo se Mm. va, cómo se genera limitación a los precios? Con abundancia de oferta y de inversión. Entonces, y sobre todo que eso genere un superávit fiscal, que entre más dinero que el que salga. Pero Mm. ellos no, apuestan al consumo, graban a los sectores productivos con una cantidad de impuestos impresionantes. Ya antes de la pandemia, en diciembre, con la ley 27.541, licuaron las jubilaciones y aumentaron 18 impuestos y después agregaron el impuesto a las grandes fortunas. Entonces, el sector productivo del mundo, cuando pone el dron frente abajo de la Argentina, dice, no, acá no, porque acá no me están invitando a invertir, me están invitando a irme, ni hablar de la brecha cambiaria, es decir, que es perjudicial para cualquier inversor. Es más, hay 300.000 millones de dólares en manos de argentinos fuera del circuito financiero que no se vuelcan a la inversión porque hay desconfianza por los cambios de reglas permanentes. Entonces, hasta que no haya una política de inversión, no de consumo, no de ponerle platita en la mano a la gente, platita que surge de la emisión monetaria, que después se quiere esterilizar con el ILC, con nuevas deudas, con los bancos, cosas que llevan a la ruina realmente al país. Bueno, hasta que no cambie eso no vamos a salir. Y yo creo que este gobierno no tiene la convicción para hacer eso. No lo veo. Están Mm. siempre en la misma. Aumentar impuestos, perjudicar a los sectores productivos. Y bueno, así la inflación no va a bajar. Vamos a ver lo que Hoy, hacen. Vamos a darle un hoy, crédito. hoy, Horacio, en un acto público, el presidente pareció dirigirse más que nada, una vez más, para consumo interno de la coalición de gobierno, dijo que dónde están los ajustes, ajuste hubiéramos tenido que hacer si íbamos al default, ahora no hay ajuste, digamos. No, yo creo que hay ajuste, aunque el fondo ha sido condescendiente porque dice, con esta gente mucho no se puede hacer, pero la baja de subsidios, el aumento de las tarifas, la limitación a la emisión son pequeños ajustes. Y ellos también ajustan con la inflación, licúan salarios públicos Sí. y empleos públicos. O sea, hay ajustes, pero la macro, aunque no se hiciera el acuerdo con el fondo, los desajustes macroeconómicos son tan grandes que igual habría que enderezarlo. Es decir, nosotros tenemos una inflación que el resto de la región la tenía en los 80. Esa cuestión fue superada. Es casi el único país, junto con Venezuela, que está en estos niveles del 50%. Y venimos desde el año 75 con episodios inflacionarios, hiperinflacionarios. Ahora estamos en una estanflación desde el 2011. O sea que estamos en un marco, digamos que es imposible crecer, que vamos para atrás todo el tiempo. Entonces, hay ajustes, son necesarios, no se puede seguir regalando la energía y la gente gasta 5.000 pesos en el teléfono celular o en la televisión, otros 5.000 y no quiere pagar la energía. Vaya a Europa o a Uruguay, cómo cuida, cómo cuesta, ¿no es cierto? Porque es valioso. Y peor, en la posguerra, digamos, esto va a ser mucho más complicado, porque si bien Vaca Muerta tiene mucho gas, no se han hecho los gasoductos entonces suficientes para llegar en el invierno a todo el país.
Bolivia exporta menos porque tiene una declinación del recurso. Y los barcos metaneros han sido captados por Europa. Y a su vez el precio del gas metanero, que es el más caro, subió de $8 a 50 por la guerra. Entonces va a haber serios problemas con cortes a la industria de las viviendas, de la energía en el invierno. ¿Y eso por qué? Porque no se invirtió en construir los gasoductos desde Vaca Muerta hacia las costas y las grandes ciudades. Eran $300 millones. El Estado fuerte, que en realidad es un Estado elefantiásico, pero débil y lleno de pus, no lo pudo hacer. Y los particulares no invierten porque no tienen confianza. Horacio, aquí el abogado es usted. Yo ahora me sitúo, como muchas veces hago en las entrevistas, en abogado del diablo. No es necesariamente lo que yo piense, pero leo la tapa de Página 12 de hoy. ¿No? Ustedes saben que al pasar que el plan, que uno ya ve es más de lo mismo, digamos, convocatoria a empresarios y trabajadores, algunas subas retenciones. Bueno, en ese sentido, Página 12, la tapa de hoy decía dólares extra por precios en alza mientras se discuten retenciones. El campo ganó 2.000 millones, refiere dólares, más por la guerra. En una semana, soja, trigo y maíz generaron ingresos impensados. Los números avalan a los que piden subir retenciones para desacoplar valores internacionales. No, esta gente está muy confundida con lo que son las retenciones. En el mundo, retenciones a la exportación de productos, yo lo puse en el último informe, hay 5 o 6 países exóticos que la tienen. Rusia, Costa de Marfil, Kazajistán, Guinea, Bielorrusia, Palau, Afganistán, Bahamas, etc. En el Mercosur y en todos los países agroexportadores importantes, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, no existe. ¿Qué es la retención? Es el costo bruto a la exportación. Pero en la Argentina, que tiene que pagar el productor, además de pagar impuestos a las ganancias, arrendamiento, costos de insumos dolarizados, en este momento muy altos, pero además en la Argentina es peor porque está la brecha, entonces se le paga sobre el dólar oficial que es 108, y el otro dólar está entre 180 y 200, el dólar que todos vemos. Bueno, entonces la retención no es 33 en la soja, es 63. Y en el maíz no es 12, es 30. O sea, ¿y por qué lo van a hacer? Ahora, cuando hay sequía, ¿quién arriesga? ¿El Estado va? No, el productor. Cuando hay estrés hídrico, ¿quién arriesga? El productor. Cuando en Corrientes se incendia toda la provincia. Es decir, es un impuesto absurdo y es el 70% del ingreso en divisas a la Argentina lo trae el sector agroexportador. Entonces, acá se legitimó a partir de la 125, que eran legales las retenciones, pero las retenciones en la historia del país fueron excepcionales después de una alta devaluación y por un periodo corto de tiempo. Duhalde, por ejemplo, después de una devaluación del 300%, la puso en el 10% y el sector la aceptó. Pero esto ahora es un absurdo. Así, grandes costos, pero perdón, el trigo ya se cosechó, se va a ver en la cosecha de dentro de 6 meses, hay que ver si sigue la guerra. El maíz está rindiendo la mitad por la sequía. No entiende nada, está ideologizado. Hay un enfrentamiento que se quiere estimular campo-ciudad y se desconocen las realidades. Esto es un impuesto bruto, no importa que gane o pierda, y tiene que además pagar el resto de las gabelas de los demás sectores, ganancias, arrendamientos, ingresos brutos, fletes, bueno, aumenta el combustible. Es decir, es un absurdo. No ha habido ganancias extraordinarias, por empezar por la seca. Así que me parece que, pero además, aunque hubiera habido ganancias, es porque le invirtió y la puso. El Estado jamás ayudó al campo. Todo ese esfuerzo del productor. El productor entierra millones de dólares para ver si sale, o produce ganado y ve qué va a pasar. Es decir, es un sector, es la burguesía que más invierte en el país y se la denigra. Me parece, es irritante y ofensivo. Y es el único país que hay este enfrentamiento campo-ciudad. En Brasil el 30% de los legisladores son del sector agropecuario. Ni se les ocurre poner retención, al contrario, le dan unos créditos blandos extraordinarios y es el primer exportador mundial de carne, con carne de inferior calidad que la Argentina. Sí, inferior calidad, claramente. Sí. Y bueno, así que acá esta gente... Sí, perdón, sí. No, dígame. Si miramos un poquito para adelante, ¿no? Algo que yo creo que Cristina Fernández, y en eso tiene que ver su accionar, ya da por perdido, que es el 2023. Vamos a mirar, uno cuando es periodista, cuando es analista, obviamente focaliza más la mirada en quién gobierna, quién tiene los fierros. Miremos para adelante procíclicamente y creyendo, a partir de la hipótesis de que lo más probable es que la oposición
vuelva al poder en diciembre de 2023. ¿Cómo va viendo el Sí. armado opositor en términos de cohesión interna, de plataforma, de plan? ¿Los Bueno, ve con bueno, posibilidades de no volver a chocar la calecita en buena medida? ¿Los ve con bueno, posibilidades de regenerarse? yo no Bueno, sería bueno, tan adelante, adelante. agresivo chocar la Bueno, ok. calecita. Bueno, Bueno, la Macri política sacó el económica de 41, Macri fracasó claramente, ¿no? Creo que eso no es muy discutible, me pero, parece. perdón, qué presidente. Pero hay que ver, juegan las negras también, o juegan las Sí, blancas. está bien, Alfonsín le fue de mal. acuerdo. Yo lea el libro de Juan Carlos Torres sobre una Sí, temporada en sí, el quinto piso. Lo sí, volvieron loco. En sí. los 13 paros de Ubaldini. Y yo digo, va a ganar junto por el cambio, es una coalición que Mm, es democrática. Hay algunos mm. que se perfilan con cosas que a mí no me gustan, como Morales, parecen más Gerardo peronistas Morales, que sí, radicales. Sí, 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 pero bueno, pero está bien, pero son sí, opiniones, sí, no sí. es lo definitorio. Pero yo creo que tiene un juego democrático, se debaten las cosas y bueno, y van saliendo. Hay cosas que a uno no le gusta, pero acá hay que elegir, como siempre, el mal menor y en realidad son los mejores. Hay gente inteligente, hay economistas de fuste, como La Espina, como La Cunza, como López Murphy, como Tetaz, que hoy es como Pratgay, en fin, como puede llegar a estar Melconian u otros, gente que Mm, puede y de realidad. Ahora, se pueden equivocar. El problema acá de la Argentina, te voy a ser sincero, es el mm. peronismo. Porque el peronismo cuando gobierna es déspota y autoritario, por No es eso muy lo gorila, admiran a Putin. no, lo chicaneo un poco, ¿no es muy gorila eso? Llámelo como quiero, es lo que yo pienso. Bueno, está perfecto, eso está perfecto. Es el problema del país, es el problema del Mm, país, porque cuando mm, gobiernan son así y quieren que los tres poderes se uniformicen detrás de la ideología del dominante. De hecho, mm, Cristina habló en contra de la Revolución Francesa y lo han demostrado, quisieron copar el Poder Judicial todo el tiempo. El Poder Legislativo lo mismo, y cuando son oposición son insaciables. Yo me acuerdo cuando amigos que subió Macri dijeron, no, no, estamos en guerra. Y no había empezado a decir enero del mm. 2016. O Sí. sea, es así la cosa, es decir, son así. A Mm, Alfonsín, Ubaldini le hizo 13 paros. Subió Menem, precarizó la legislación laboral y sí. Ubaldini desapareció. Y la CGT se dividió y fue complaciente. Entonces, es gente muy complicada, digamos, y yo creo que es la que no permite que el país crezca. Ya hablo con total sinceridad, me hago Sí, sí, cargo, y eso me gusta, sí, sí. Sí. hasta que no cambie esa concepción, no se limite a una cosa, fijémonos el papelón de Máximo y la madre contra el fondo, si Mm. no tienen otra salida, es una estudiantina la que hacen. Y ella sabe que está en una encrucijada y se porta así, porque sabe que la oposición le saca las papas del fuego, porque es responsable y lo vota. Porque si la oposición fuera como la critican, diría, no vota Cristina, nosotros tampoco, arreglate, Fernández, Ah, y el país se va al se cae demonio. el gobierno, sí, se cae el gobierno, el país se El trola y gobierno, se cae el perdón, el gobierno. gobierno y el país. Sí, el No hay gobierno un del país, grado claro, sí, responsable. sí, 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 Es sí, gente que totalmente. usted puede hablar, que es sensata. Yo realmente veo a los personajes que hay en el gobierno y eso. No hay uno que tenga un poco de sentido común, uno que en su vida haya pagado una quincena, haya pagado cubierto un cheque, son Mm. todo, ¿qué te puedo decir? Es decir, me parece que son una lágrima y son el problema del país, digamos. Llamame gorila, llamame, no tengo ningún problema, pero es lo que No, pienso, es la forma de no era que yo lo denostar. llama, no era lo que yo lo llamaba, lo chicaneaba porque alguno cuando Pero es que escucha debe estar es lo pensando, que está hacen, bien. el peronismo hace eso. Si no pensás como yo, soy gorila. Ahí muestra Mm, su autoritarismo. Por mm, algo lo admiran a Putin, vuelvo a decir. Y por algo, en el golpe del 43, entre el 43 y el 45, el sí, Grupo Oficiales Unidos, en el cual Perón era vicepresidente, ministro de sí, sí, Trabajo, sí, sí, sí. ¿qué posición tenía? Neutralidad pro eje. Por algo, Estados Unidos no lo quería. ¿Y dónde se formó Perón en Sí, sus sí. concepciones? Cuando fue agregado militar Obviamente, como, ¿no? Agregado militar en Italia sí, entre con el 36 Mussolini y y el demás, 30. sí, 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 ninguna duda. Y lo admiró a Mussolini y copió su forma. Mucho. Si Mm. vos te fijas, la forma de que hablaba Mussolini, que hablaba Sí, Perón, sí, eran sí, sí, parecidas. Y es sí, sí. más, en la famosa entrevista que le hace Tomás Eloy Martínez, reconoce que es admirador de Mussolini, pero en los 70 lo dice. O sea que el peronismo tiene una concepción autoritaria, no entiende la Revolución Francesa, la división de poderes, la independencia, la libertad, no la entiende. Y esto menos que nadie. Y además Mm. son extractivos, tienen una concepción
hablan de todos que son oligarcas y los oligarcas más grandes son ellos que se han robado medio país. Horacio, gracias por la sinceridad como siempre, me gusta que hable así con sinceridad desde el alma, se aprecia eso, no la corrección política, así que bienvenida como siempre. Nos estamos encontrando en unos días, muchísimas gracias. Gracias.